Buenos días. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, Legislación Laboral, curso 10-2031 a 220, Trabajo Individual. Yo soy el estudiante de Administración de Empresas Edison Ramiro Mancilla Rodríguez, adscrito al CEAD Bogotá, mayo 2015. El presente trabajo tiene como contenido, primero, realizar un diagnóstico del trabajo colaborativo número 1 y segundo, realizar la presentación de los capítulos 2 que nos habla de las obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador, y del capítulo 3 que nos habla del salario y sus elementos constitutivos. El desarrollo del trabajo colaborativo número 1 nos permitió apropiar conceptos propuestos en la unidad mediante la implementación y práctica de ejercicios y la realización de liquidaciones de nóminas por medio de un simulador. De igual forma, reconocimos la importancia de los trabajos colaborativos en la toma de decisiones como parte integral y fundamental de las entidades y exploramos las diferentes tecnologías de la información y el almacenamiento e importancia de herramientas en el desempeño personal y profesional. El trabajo colaborativo se logró adquirir los siguientes conocimientos: la liquidación de nómina, horas extras, subsidio de transporte, descuentos en bar, cuotas sindicales, aportes a la seguridad social, régimen contributivo, elaboración de hojas de vida, contratación de personal, sindicato, fondo de solidaridad y préstamos. De igual forma, observamos y analizamos la película del método con el propósito de aprender a seleccionar el personal idóneo para una empresa mediante un formato de Excel donde colocamos los datos personales y perfil profesional del candidato escogido por el grupo. En el simulador de Excel tuvimos como objetivo realizar las hojas de vida. Allí encontramos una serie de personajes con sus respectivos nombres, la experiencia, la formación académica, el salario, los cargos que habían ocupado para realizar y escoger el candidato para el cargo de jefe de talento humano de nuestra empresa. Allí realizamos una serie de debates y escogimos a la persona más adecuada. De igual forma, elegimos unos roles en los cuales el gerente de talento humano fue el encargado de elaborar el contrato de trabajo. El profesional en salud ocupacional elaboró el formulario de afiliación a la EPS. El asesor de reclutamiento elaboró el formulario de afiliación al fondo de pensión. El psicólogo elaboró el formulario de afiliación a la ARL Sura. Y el asesor de contratación, nómina y afiliaciones a la Seguridad Social elaboró el formulario de afiliación a la Caja de Compensación Familiar. De igual forma, liquidamos en la nómina número 1, la empresa laboral limitada, en el mes de marzo de 2015. Allí encontramos las cesantías, las vacaciones, las primas, los descuentos para fiscales, y allí liquidamos la nómina de una serie de candidatos, una serie de personas, los cuales aprendimos mediante la realización de esta actividad. Posteriormente, en la liquidación 2 encontramos a la empresa Palmira SAS. Allí también, de igual forma, encontramos a los empleados, a los cuales tocó realizar la respectiva liquidación. De igual forma, allí encontramos a los candidatos, la relación de los sueldos, los intereses, las vacaciones, los descuentos, las primas, los días de vacaciones, los días a pagar, todo ejecutado mediante el programa Excel. Aquí adquirimos los conocimientos de la liquidación de las nóminas y pudimos poner en práctica mediante el programa Excel. Siguiendo con nuestra actividad, encontramos el capítulo 2. Allí hablamos de las obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Las obligaciones del empleador encontramos que debe dar al trabajador los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de sus actividades. Deben prestar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales. En causa de accidente o de enfermedad, deben pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos, y deben tener respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Siguiendo con las obligaciones del empleador,
Es el encargado de conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio. También de dar al trabajador cuando lo solicite una certificación en qué consiste el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado. De igual forma, pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso si para prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia, y cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto por las leyes. De igual forma, también tiene un tipo de prohibiciones. El empleador no debe, respecto a los salarios que pueden hacerse las deducciones, retenciones o compensaciones de acuerdo a los artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Tampoco obligar al trabajador a que compre mercancías o víveres en los almacenes que el empleador quiera. No debe aceptar dinero del trabajador para que se le admita en el trabajo o por otro motivo que se le refiere a las condiciones de este. No limitar o presionar a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación, ni imponer a los trabajadores obligaciones de carácter político o religioso. Tampoco hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. No deben hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios, ni adoptar el sistema de lista negra para que no se ocupen otras empresas a los trabajadores que se separan o sean separados del servicio, y tampoco deben autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores que ofenda su dignidad. Como los empleadores deben tener obligaciones, los trabajadores también deben cumplir, acatar las órdenes e instrucciones que de modo particular la impartan el empleador o sus representantes. No puede comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente que sean de naturaleza reservada. Debe conservar y restituir un buen estado los instrumentos y útiles que se le hayan asignado o facilitado y las materias primas sobrantes. Deben guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Decir al empleador las observaciones que estime conducentes para evitarles daños o perjuicios. Deben prestar la colaboración posible en casos de siniestros o de riesgo inminente que afectan o amenacen las personas o cosas de la empresa o establecimiento. Se deben observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o enfermedades profesionales. Más prohibiciones del trabajador. Ahora encontramos las prohibiciones del trabajador. Primero, no debe sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador. Recordemos que esto puede ser de ámbito penal. No debe presentarse el trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. Esto afecta contra la disciplina de nuestras instituciones. No se deben conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las que con autorización legal puedan llegar los celadores. Esto también puede entrar en el ámbito penal. No faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo es una prohibición del trabajador. Hacer colectas, rifas, suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. Tampoco pueden coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato, o permanecer en él o retirarse. Usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos del trabajo por el cual se le contrató. Las afiliaciones y aportes a la seguridad social. Todo empleador se encuentra obligado a afiliar a sus trabajadores en el sistema de seguridad social para cubrir los riesgos que puedan afectar su salud o sus ingresos. La seguridad social tiene por objeto garantizar las prestaciones económicas y suficientes para afiliarse al sistema. Se deben garantizar además los servicios sociales complementarios que establezca la ley. La afiliación es la fuente de derechos en el régimen de seguridad social. Ahora vamos a hablar de un tema que se ha vuelto muy común en el mundo actual, que es el acoso laboral o el llamado MUMI. Es el comportamiento en donde el individuo con una conducta de abuso de poder discrimina, debilita, humilla o amenaza a un trabajador con dificultades para defenderse, ocasionándole un riesgo para su salud mental y física de la víctima, que con la descalificación, el aislamiento y la restricción de la comunicación como estrategia
y, si dado el caso, el trabajador víctima de acoso renuncia a su trabajo. Existen varias etapas dentro del acoso laboral. Dentro de esas encontramos el conflicto inicial, la estigmatización, la intervención, la marginación y la expulsión. De igual forma, existen una clase de acoso laboral, las cuales encontramos en los artículos 2 y 7 de la citada ley de modalidades de acoso laboral, en donde encontramos también lo que es el maltrato laboral, la persecución laboral, la discriminación laboral, el entorpecimiento laboral y la inequidad laboral. Aportes parafiscales. ¿Qué son los aportes o pagos parafiscales? La ley ha establecido como norma general que los empleadores deben realizar aportes por cada uno de sus trabajadores con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al SENA, las cajas de compensación familiar, al igual que salud, pensión y riesgos profesionales. Aportes a cajas de compensación familiar. El aporte equivale al 4% del monto de la respectiva nómina de salarios. Los aportes deben consignarse en la caja de compensación a la cual se haya afiliado el empleador dentro de los 10 primeros días del mes siguiente a aquel sobre el cual se le está determinando el 4%. Los empleadores del sector primario, bien sea que opten por aportar a través del Banco Agrario o por la caja de compensación, se encuentran autorizados para pagar dentro de los 20 primeros días hábiles del mes siguiente. El no pago oportuno de los aportes conlleva la suspensión de la calidad de afiliado a la respectiva caja de compensación y por consiguiente los trabajadores no recibirán el subsidio familiar ni en dinero ni en especie. Ahora pasemos al capítulo tercero. En el capítulo tercero encontraremos lo que es el salario y sus elementos constitutivos. Definamos qué es salario. Es la suma de dinero y otros pagos en especie que recibe de forma periódica un trabajador de su empleador por un tiempo de trabajo determinado o por la realización de una tarea específica o fabricación de un producto determinado. El salario es una contraprestación que recibe el trabajador a cambio del trabajo realizado por un empleador. La cuantía se establece en el contrato del trabajo. El salario se recibe principalmente en dinero. Si bien puede contar con una parte en especie evaluable en términos monetarios, siempre debe existir una remuneración en dinero. La retribución en especie es necesariamente adicional. La remuneración puede darse en efectivo o en especie. En especie no puede ser superior al 50% del total del salario y hasta un 30% del salario mínimo más subsidio de transporte por 30%. Vamos a hablar de los pagos que no son salario. No constituyen salario ¿qué? Las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador en dinero o en especie. Lo que recibe, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como medios de transporte y gastos de representación, tampoco constituyen salario. Los beneficios y auxilios habituales o ocasionales, cuando las partes hayan dispuesto en forma expresa que no tendrán carácter salarial, tales como primas extralegales de vacaciones y Navidad. No constituyen salario las prestaciones sociales, auxilio por enfermedad, maternidad, cesantía, los suministros en especie, cuando se parte que no tendrán el carácter de salario, tales como alimentación, vestuario y alojamiento, y tampoco los pagos que expresamente no son salario como vacaciones y su compensación en dinero, subsidio familiar, participación de utilidades, viáticos accidentales, viáticos permanentes, en la parte destinada a transportes y gastos de representación y la prima legal de servicios. Tampoco son salarios los elementos de trabajo, las propinas, ni la indemnización por terminación del contrato. Pagos que sí son salarios son aquellos que constituyen salario, no solo remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero y en especie como contraprestación directa del servicio. También son salario los pagos que tengan esa naturaleza, bien por voluntad del empleador o por haberse pactado así en el contrato de trabajo, el pacto o la convención colectiva o en el laudo arbitral. Viáticos. Tenemos dos clases de viáticos, los permanentes y los accidentales. Los viáticos permanentes son aquellos que constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento, pero no en el que solo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación.
Y los viáticos accidentales son los que no constituyen salario en ningún caso y solo se dan con motivo de un requerimiento extraordinario, como por ejemplo brindar capacitación a una sucursal bajo el esquema de matriz filial que se maneja en derecho comercial. ¿Qué es el auxilio del transporte? El auxilio de transporte no constituye salario, pero para el solo efecto de liquidación de prestaciones sociales deberá inclinarse en la base de liquidación. La clara determinación de los pagos laborales que tiene carácter salarial es muy importante en la liquidación de préstamos sociales, de prestaciones sociales, y por tal razón deberá atenderse entre las sumas que constituyen salario y las que no lo son. Modalidades de remuneración. Existen 4 clases, la que es salario en especie, los pactos no salariales, el pacto por unidad de tiempo y por unidad de obra y el salario integral. Posteriormente ahora encontraremos lo que es la progresividad en el pago de los parafiscales y otras contribuciones de nómina. Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la Ley de Generación de Empleo realizarán sus aportes al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cajas de compensación familiar, así como el aporte en salud a sus cuentas de solidaridad de FOSIGA de forma progresiva. Vamos ahora a encontrar una serie de obligaciones y prohibiciones. El pago del salario en los términos de oportunidad señalados es obligación primordial del emprendedor. El no hacerlo configura una grave violación de la ley y el contrato que pueda dar lugar a la terminación unilateral con justa causa por parte del trabajador, circunstancia que genera indemnización a cargo del empleador. El salario se paga por periodos iguales y vencidos acorde con la unidad de tiempo que se haya estipulado. El salario se paga directamente al trabajador o a la persona que lo autorice, por escrito en el lugar donde se presta el servicio, durante el trabajo o inmediatamente después de que éste cese. Se tiene por hecho el pago que se realiza en centros de vicio o lugares de recreo. El salario se paga en monedas legales de curso nacional. No obstante, los pagos sobre pago en moneda extranjera, por ejemplo en dólares o en bolívares, son válidos y no constituyen una remuneración por trueque ni salario en especie. ¿Qué son los trámites de los préstamos? El empleador y su trabajador podrán acordar por escrito el otorgamiento de préstamos, anticipos, deducciones, retenciones o compensaciones del salario, señalando la cuota objeto de deducción o compensación y el plazo para la amortización gradual de la deuda. Cuando pese a existir el acuerdo, el empleador modifique las condiciones pactadas, el trabajador podrá acudir ante el inspector de trabajo a efecto de que exija su cumplimiento pena de imposición de sanciones. Una serie de liquidación del trabajo extra suplementario, encontramos lo que es el salario de los menores de edad, el tipo de pago que reciben los aprendices, la liquidación del trabajo extra suplementario, el trabajo suplementario y las tasas y liquidaciones de recargos y la liquidación del trabajo en domingos y festivos. Por último, terminar con nuestra presente explicación, vamos a decir qué es una nómina. La nómina es un documento de contabilidad manual que consiste en una relación nominal de cada una de las personas o trabajadores que presten servicios en las empresas, ya sean devengados o descuentos en una relación laboral que deben percibir haberes. En la nómina va escrito los nombres de los trabajadores en una oficina, el sueldo de cada persona, las prestaciones que la empresa les hace. Su procedimiento consiste en determinar el valor bruto devengado por cada trabajador, efectuar las deducciones, calcular el valor neto a pagar, preparar los cheques de pago y mantener un registro individual de lo devengado por cada empleado. Les agradezco por su atención y no antes de despedirme, quisiera enviar un saludo muy especial a la tutora Leda Sofía, quien ha sido nuestra guía, nuestra orientadora y supervisora. Gracias por la atención, mil bendiciones. Gracias.